Para la fe tóxica, este tema de la muerte es un tema tabú, casi no se habla, y trata a la muerte como una interrogante, ¿no? ¿A dónde iremos? ¿Qué pasará después? ¿A dónde iremos después? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿El purgatorio? Todo ese tipo de ideas que se tienen, ¿no? Y despierta preguntas, el por qué, ¿dónde estuvo Dios? ¿Por qué no lo cuidó? Alguna gente entra en conflicto con el carácter de Dios y esto es entendible dentro del proceso de duelo, como lo veremos más adelante. Y empiezan las personas a preguntarse, bueno, es que si Dios es bueno, ¿por qué lo permitió, no? Otros entran en conflicto con la justicia de Dios y a otra gente le da enojo y dice, bueno, es que ¿por qué no me ayudaron? ¿Por qué no me acompañaron? ¿Por qué Dios no me bendijo y otra gente sí? Y hay personas en contraparte que empiezan a autorreprocharse, ¿no? ¿Por qué no hice? Si tan solo hubiese hecho esto o aquello. Y eso pues es culpa, ¿no? Entonces ante la tristeza se busca una explicación y la muerte fue o es quizá un tema muy malentendido dentro de la iglesia, principalmente quizá porque tontamente se enseñó que Dios mandaba la muerte y entonces se utiliza o utilizaba frases como, bueno, es que ya Dios se lo llevó, como si Dios dijera, bueno, me gusta esta persona y ya está. Vamos a ver un caso, dice así, mi hija de 3 años falleció y durante el velatorio me decían que Dios se la había llevado porque era un angelito, que estaría con los angelitos en el cielo. Eso me enojaba mucho, pero mucho más me indignaron las palabras del líder religioso que dijo que mi hija no iría al cielo porque no la había bautizado. Esto me hizo enojar mucho con Dios. Claro, y claro que Dios no es culpable de esto, sino que a veces con nuestras interpretaciones y comentarios dañamos a la gente. Además, este caso es tremendo porque la muerte no es como que la mande Dios, al contrario, la muerte es enemiga de Dios y precisamente por eso mismo vino Cristo para, a través de su muerte, vencer la muerte y ahora nosotros podemos tener vida eterna. No es como si Dios necesitara más ángeles, entonces se lleva a la gente o a los niños, como en este caso, no para que sean sus angelitos. Y a veces se nos ha enseñado, bueno, es que se murió porque no tenías fe o te faltó fe, o seguramente tenías algún pecado ahí oculto, o Dios sabía que iba a sufrir y por eso mejor se lo llevó antes. Y a esto a veces se les agrega creencias como, bueno, ya no llores, ten fe, ya no puedes llorar, no expreses emociones, no te quejes con Dios, no te pelees con Él, ¿cómo te vas a enojar con Dios? Y este tipo de ideas son pensamientos tóxicos, ridículos, falsos y no podemos permitirlos. Personas que piensan que de acuerdo a cómo se comportó una persona, entonces el día de su muerte va a reencarnar. Esto es falso, esto es falso. El tema no es cuándo me voy a morir. Hay muchas personas que están angustiadas por esto, es que cómo va a pasar, y ahora con todo lo que estamos viviendo, etcétera, y cómo va a ser, tengo miedo, etcétera. Pero en realidad no se trata de estar pensando en cuándo me voy a morir, sino en cómo voy a vivir hasta ese día. Ocuparnos entonces del ahora, de lo que tenemos, que es el presente, es de suma importancia. Por eso es que es necesario el mantenernos internamente con visión, con sueños. Cuando tienes esta capacidad de soñar, es un indicador de que estás realmente vivo. Hay muchas personas que pierden el asombro y pierden la capacidad de soñar, y aunque estén con vida, pues están muertos en vida porque ya no tienen sueños. No importa la etapa en la que estemos, cada etapa tiene su encanto, no hay una etapa más linda que otra. A veces tenemos la idea de que, bueno, es que cuando era más joven era mejor y no, ahora no tengo fuerzas, etcétera. Pero tenemos que entender que cada etapa tiene su encanto y cada etapa tiene sus retos. No hay una mejor que otra. Lo importante es mantenernos con sueños. Ahora, otra cosa importante también es aprender a poner prioridades. Cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, de un familiar, de un amigo, eso sin duda nos sacude internamente y nos lleva entonces a priorizar, porque la muerte es parte de lo que hace, mueve todos
todos nuestra rutina, quizá nuestra mentalidad, y nos hace priorizar lo realmente importante, que son los vínculos. Otra de las cosas también que podemos tomar en cuenta para de aquí a que partamos de esta tierra es vivir una vida intensa, jugar, divertirnos. Son cosas que a veces por la rutina o por responsabilidades vamos dejando de lado y nos olvidamos de reír. También es importante hablar fe. Dios creó todo con la palabra de su boca, y nosotros también tenemos la capacidad para poder utilizar nuestros labios para hablar fe o hablar derrota, para hablar bendición o maldición, que podamos utilizarla desde la bendición, desde la fe. Ahora, duelo significa combate entre dos, es decir, una persona tiene un combate entre dos partes, por una parte que acepta la pérdida y la otra parte que no. Vaya, el proceso de duelo es complicado y la pérdida es sin duda dolorosa. Ante el duelo hay enojo por la pérdida, y entonces hay también tristeza, y viene de esta manera la lucha. Todos necesitamos hacer el proceso de duelo. Va a haber diferente en cada quien y que va a llevar un tiempo distinto a cada quien. Las emociones duelen y hay que aprender poquito a poco a expresarlas y a gastarlas. Nunca, nadie jamás va a experimentar exactamente tu dolor de la misma forma. Nunca esperes que alguien entienda tu dolor, porque solo cada quien vive el dolor de la manera en que puede. Nunca le digas a alguien más, bueno, yo te entiendo, porque es que no podemos entender 100% el dolor ajeno, independientemente las pérdidas sean similares. El dolor es personal. Y bueno, aquí pudiera hacer todo un listado de comentarios inapropiados que en ocasiones por ignorancia, quizás sin dolo, pero se dicen, y a veces lo mejor que puedes hacer es simplemente acompañar a la persona y abrazarla y orar por ella. El dolor tiene que salir, el dolor tiene que agotarse, tiene que hablarse. Entonces, si por una parte personas tóxicas o líderes tóxicos te enseñaron a reprimir tu dolor, a que no llores, a que eso no es de testimonio, a que entonces eso no refleja tu fe, a que Dios se lo llevó, a que tienes que aguantar porque bueno, pues ya está con Dios y más, que va a estar mejor allá que acá, etcétera. Todo ese tipo de cosas son frases que de momento son totalmente, y fuera de momento también, son inoportunas, no tiene sentido, no sirven, así de sencillo. El dolor es la emoción peor entendida de todas. Entonces, a veces cuando una persona muere o te separas de él o ella, queda algo que quizá quisiste haber dicho, pero por obvias razones ya no pudiste, y eso hace que la herida se quede abierta. Y bueno, para esto es importante también hacer diferentes tipos de cosas que se sugieren en un proceso de terapia, ¿no? Para sanar toda esta parte del duelo. Pero decíamos que el dolor tiene que salir, tiene que gastarse, tiene que agotarse, y cada emoción, si no, se queda ahí en nuestro cuerpo. Entonces, una fe sana te va a permitir hablar de tu dolor todo lo que quieras, decir todo lo que consideres que es necesario, llorar lo que es necesario, porque precisamente el dolor tiene que gastarse, tiene que agotarse, tiene que salir. Entonces ahí es justo que se sugieran, por ejemplo, el escribir una carta expresando lo que sentiste ante la pérdida, el poder hablar con otras personas acerca de la situación. Cuenta lo que te pasa, no reprimas tu dolor. El dolor tiene que salir, y una vez que salga, tenemos que aprender poco a poco a administrar nuestros recuerdos. Sí, la vida de nuestros seres queridos, si ponemos una línea, tiene un punto final, pero hay toda una serie de elementos acá, toda una serie de recuerdos preciosos seguramente, y podemos tomarlos y aprender a administrarlos.
que podamos permitirnos ser felices y perdonarnos a nosotros mismos si es que hay una especie de culpa ante la pérdida. Hay que entender que la muerte no viene de parte de Dios, ni es un castigo, ni nada por ello, nada por el estilo. Es un hecho que todos a lo largo de nuestra vida tenemos que enfrentar. Tienes que aprender poco a poco a soltar el dolor. No puedes estar ahí aferrado a él todo el tiempo. La persona tóxica te dice, bueno, es que tienes que ponerte bien, si no Dios no te va a aceptar. En cambio, una fe sana te dice, Dios va a bajar al lugar de tu dolor, te va a acompañar en ese proceso, te va a traer paz, te va a consolar, va a esperar contigo el tiempo que sea necesario, va a tomarte de la mano, va a sacarte de ese pozo, de ese lugar de dolor, de desesperación. Entonces, en resumen, una fe sana sabe que necesitamos aprender a escuchar a quienes sufren, no sermones a quien está atravesando un proceso de dolor, de pérdida. Escúchalo, acompáñalo con tu presencia. Una fe sana sabe soltar palabras de amor, de fe, de esperanza. Suelta esas palabras que quedaron quizá ahí pendientes y no sientas culpa. Habla en fe. Una fe sana siempre encuentra una razón para seguir adelante. Que podamos ser pacientes, que podamos acompañar a otros que están en proceso de duelo, y que cuando el duelo esté presente en nuestras vidas, que podamos saber, independientemente lo sintamos o no, que Dios nos acompaña, que la represión del dolor son ideas que a veces se enseñan pero que son equivocadas. El mismo Jesús que acompañó a esos dos hombres en el camino de Emaús y conversó con ellos y los acompañó, es el mismo que camina con nosotros en nuestras luchas, en nuestros dolores. Que podamos ser consolados por esta verdad y no permitamos que nadie nos quiera sembrar culpa, ni nosotros mismos la tengamos para nosotros. El dolor es universal, no es un castigo, no viene de parte de Dios. Dios nos acompaña en nuestros dolores. Un fuerte abrazo.